tal chicos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver un resumen de todo lo que hemos visto en clase de cultivos ornamentales. Se lo voy a grabar en este video para que sea más sencillo su desarrollo para el examen. En primera instancia aquí tenemos una imagen representativa de los principales cultivos ornamentales en México, al igual que las producciones que cada uno de estos cultivos ornamentales tiene, por miles y millones de toneladas. En ese intervalo, desde girasol, rosa, aleli, el gerbera, la orquídea, ahí faltaría lavanda y crisantemo, pero se los agrego de manera general para iniciar esta sesión virtual. Aquí podemos observar también una distribución en la importancia de las ornamentales en México. En diferentes zonas, si bien aquí abajito no se distingue por el color, aquí abajito les tengo este otro diagrama, ¿sí? De la producción de ornamentales alrededor del 2021-2022, desde el crisantemo y la rosa, que fueron los principales cultivos ornamentales en México, hasta la gladiola, gerbera, como lo vimos ahorita, lilium, girasol, y entre otros más pequeños sería la bugambilia, lavanda, pero también alrededor de México. Nada más para que vean un panorama de los diferentes tipos de cultivos ornamentales. Como les digo, no se fijen tanto en el color, es más bien en la distribución, que es en la región centro-norte, hasta la región centro de México y la centro-sur, ¿sí? Es donde se producen mayor cantidad de ornamentales. Es lo principal que quiero que capten de este diagrama. Y vean ahí desde la begonia, el clavel, crisantemo, geranio, la hortensia, lilium, margarita, la nochebuena, la orquídea, la rosa, el tulipán, cempasúchil, totalmente en la zona centro-sur de México. Son las principales que yo considero que hay que mencionar. Al igual que en el norte, las rosas, girasoles, crisantemos, girasol, las cactáceas, ¿sí? Y vamos a ver en la siguiente, ya por zona, ya distribuidas por zona. Bueno, en la región norte de México, en toda la sección norte de México, tenemos las cactáceas, como se los mencioné, el agave, el sotol, las yucas. Aquí podemos ver algunas imágenes. En la zona templada del altiplano y algunas zonas montañosas, que estas son de clima bosque seco semihúmedo, ¿sí? Y de matorrales y de zonas altas, ¿sí? Zonas de mesetas también. Podemos encontrar pinos ornamentales, los encinos, lavanda, flores aromáticas y de temporada, algunas imágenes de cada uno de esos tipos de ornamental. En la zona tropical y costera del Golfo, del Pacífico y sur de México, en toda la zona de la costa de México y zonas tropicales céntricas, las palmas, las orquídeas, bugambilias, heliconias y cada una de las imágenes para que las aprendan a visualizar e identificar un poquito. Ya la zona subtropical del centro sur de México, que son zonas de valle principalmente, que por ejemplo entran las jacarandas, la flamboyán, los hibiscos, las azaleas, ¿sí? Todas, si se fijan, una característica principal es el color brilloso, ¿sí? Entre más hacia el sur y en zonas húmedas estemos, vamos a encontrar colores más brillosos cada vez, ¿sí? El color más brilloso, más más fosforescente incluso, que es una característica de la zona. Y entre más hacia el norte vamos a encontrar colores más cálidos, más, un poco, ¿sí? Más opacos, dentro de lo blanco, amarillo, este, púrpura,
¿Sí me explico? Colores un poquito a lo mejor más oscuros y en las que sí podemos encontrar colores más fuertes es en las cactáceas, debido a que estas almacenan gran cantidad de humedad y producen buena savia dentro de ellas y esto ayuda a que se produzcan. Y en lo mismo, recuerden que algunas cactáceas solo producen flor un día o dos máximo y luego termina su ciclo y hasta que vuelva a haber condiciones climáticas pertinentes vuelven a producir flor, pero la flor dura muy poquito. Caso contrario a las zonas tropicales, subtropicales y de la zona montañosa, que en estas dura un poquito más de tiempo y su color es más presente. Sí, pero por ejemplo en las zonas más frías, montañosas, por ejemplo, podemos encontrar algunas de estas también en la sierra de Chihuahua, abetos, cedros, píceas, los rododendros también, ¿sí? Pero las encontramos en zonas más montañosas del sur también. Ahora, esas fueron por zona. Ahora los tipos de ornamentales por su clasificación dentro de su estructura. Por ejemplo, las herbáceas son plantas con tallos un poco blanditos, no son leñosos, o sea, no son troncos, son tallos, y son como las petunias y las begonias principalmente. Las arbustivas eh, son tallos leñosos, ¿sí? Es un poco combinación entre ambos. Son más delgadas que un tronco, pero sí son leñosos y son del mismo grosor como si fueran de las herbáceas, de los tallos. Entonces, es un punto medio. Y son arbustos pequeños, pueden de ser de 1,5 metros hasta extenderse el tallo leñoso principal, 2,5 metros o hasta 3 máximo. ¿Sí? Y las arbóreas, como su nombre lo dice, es con tronco leñoso a partir de árboles como los ficus, palmeras, los encinos, eh, todos los que tengan flor a partir de los árboles y que son de un tamaño superior, arriba de 3 metros, ¿sí? Y que produzcan, como les mencioné, flor. Entonces van desde las más pequeñas, con tallo delgado, las medianas con tallo y con, con la estructura de diámetro de tallo, pero leñosas, y luego ya los de tronco leñoso de mayor tamaño, que son las arbóreas. Entonces, serían por tallo, por estructura, por tamaño y por producción de flor. Luego tenemos a las trepadoras. Las trepadoras son plantas que crecen enredándose en todos los soportes de los árboles. ¿Sí? Aquí le vamos a poner las trepadoras. Crecen enredándose o trepando los soportes, como las bugambilias, la hiedra, algunas plantas de hieto o aromáticas también. También tenemos las suculentas, que son de tipo desérticas, que almacenan gran cantidad de agua, como se los mencioné en sus tejidos, tipo como cactus, agaves, eh, algunas desérticas, etcétera. También la yuca, etcétera. Acuáticas, en ellas tenemos el lirio, las nenúfares, que son este, principalmente de zonas muy húmedas, boscosas, pantanosas, o también de que se encuentran alrededor de los arroyos o de los lagos o de los ríos, ¿sí? Y pues requieren obviamente gran cantidad de humedad, gran cantidad de producción de musgo, también entraría de ellos, y gran absorción de oxígeno. Gran producción de oxígeno y gran absorción de humedad. Ahí está. Sale. Ok. Plantas ornamentales por ciclo de vida. Las plantas anuales, que es en un ciclo de vida de 1 año, ¿sí? Como máximo, como los pensamientos, este, algunas, algunas aromáticas, otras de exterior, ¿sí? Las bianuales, como su nombre los dice, bi, 2, y anuales, que serían 2 años, eh, como las camapulas, las digitales, todas esas
de bienales son de climas muy específicos, climas muy húmedos, de zonas altas, montañosas, requieren condiciones de ambiente bien específicas y por lo mismo que tardan 2 años en desarrollarse. Sí, lo principal que yo quiero que se graben es eso, es desde 1 año, 2 años y luego vienen las flores perennes que viven más de 2 años, floreciendo en varias temporadas, como las lavandas, las peonias, girasoles también entre ellos, y de zonas tanto semihúmedas, semisecas y algunas zonas montañosas. Entonces va desde 1 año, 2 años, 2 años o más, ¿sí? De desarrollo. En este apartado ya vamos a empezar a ver las estructuras de la flor. Aquí nosotros tenemos las partes de ella. En estas participan la reproducción sexual, eh, la polinización, la fecundación, participa la formación de un nuevo embrión, etcétera. Entonces, todas estas estructuras van a participar en ella, ¿sí? Desde el estigma, donde va a entrar la semillita y que va a ser fecundada, eh, la antera y el estilo que van a producir el material genético que va a ser suelto para depositarse en otra flor, etcétera. Los pétalos, el ovario, el sépalo, ¿sí? Ahí ya tienen el diagrama en su cuaderno, pero yo se los voy a explicar más bien dentro de los, de los tipos de reproducción. Por ejemplo, aquí en la reproducción sexual, fíjense muy bien, vamos a ver el primer punto. La reproducción sexual implica la formación de semillas a partir de la fertilización. Cuando el polen, ¿sí?, se encuentra en el óvulo. El polen es el material genético masculino que va a ser depositado en el óvulo, que es el gameto femenino de la flor, ¿sí? Luego ocurre un proceso de polinización. En este se transfiere el polen desde la antera hasta hasta el estigma de la flor. Acuérdense que ahí se los expliqué en clase. Entonces, el polen desde la antera, acuérdense que les dije la antera y el estilo, ¿sí? Es depositado en el estigma de la flor. En este hay dos tipos de polinización. La autopolinización, que como su nombre lo dice, auto, de sí misma, ¿sí? Que la flor fertiliza el óvulo de la misma flor. Ahí está, dentro de la misma para producir más cantidad de flores, de brotes. Y la polinización cruzada de una flor a otra, ¿sí? Es la transferencia cruzada de una flor a otra de la misma familia o de la misma especie, ¿sí? Que el polen es transferido de esa flor a otra, ya sea por el aire, por depósito, porque cae en el suelo, porque había una estructura ornamental ahí y la absorbió, la adjuntó hacia ella misma, lo polinizó, lo fertilizó y bueno, produjo otra. Entonces, hay diferentes formas en las que se puede dar de forma espontánea o de forma asistida biológica. Fertilización. Después de la polinización, el polen germina el estigma, o sea, ya el proceso de depósito es la polinización. Ya cuando se está desarrollando, ¿sí?, el polen germinándose en el estigma y crece un tubo hasta el óvulo donde ocurre ese proceso, ¿sí?, y que se forma una semilla, a eso se le llama fertilización. Cuando ya está dentro, ya está depositado el polen, dentro del estigma, está fertilizándose y forma una semilla, ese es el proceso de fertilización. Después de que se forma, ahora se forma la semilla, la flor, el fruto. Una vez que está fecundado y fertilizado, se desarrolla esa semilla. Entonces, la polinización, que es el depósito del polen en el estigma. Fertilización, cuando ya se desarrolla en una semilla y que da paso a una flor o a un fruto. Así de simple. Y puede ser de dos formas la polinización:
por sí misma o cruzada de una flor a otra. Y ahí está el diagrama, para que vean ustedes un poquito mejor. Le pueden tomar foto, lo pueden anotar, complementar, pero es parte de lo que hemos visto. Desde el uno, que suelta el polen, que ya sea por medio del aire, por medio de las abejas, estas polinizan otra flor, lo depositan. Esta sería polinización cruzada, de una planta morada a una planta rosa. Es un ejemplo que de diferentes tipos. Y luego esta se introduce en el estigma. Después de la polinización está fertilizada y luego produce una flor y luego un fruto. Y así sucesivamente. ¿Sale? Luego tenemos, ahí, ahí está. Luego tenemos la reproducción asexual. La reproducción asexual son la reproducción de ornamentales a partir de las porciones de esta, ya sea de porciones de raíz, de tallo, de brotes, de estructuras, etcétera. Pueden ser por estolones, que los estolones son tallos horizontales en la superficie del suelo y que estos producen nuevas plantas como las fresas. ¿Sí? Este sería un ejemplo. Secciones ramificadas, que éstas puedan desarrollarse y producir nuevos frutos. Por ejemplo, los rizomas son tallos subterráneos, ya no están en el exterior, ya están en la parte interna. ¿Sí? Se extienden de forma horizontal, producen brotes a lo largo de su longitud, como la caña de azúcar y el lirio. O sea, estos se van extendiendo hacia alrededor. Como los rizomas es algo similar cuando veían ustedes que había una sinergia entre un árbol y un hongo, por ejemplo. Los fijadores de nitrógeno y demás es algo muy similar. Los rizomas son tallos internos que se entrelazan y van conectando una planta con otra. ¿Sí? Luego vienen los bulbos, que son estructuras subterráneas, ya no son tallos, ya son estructuras de tejido generales subterráneas compuestas por capas carnosas que almacenan nutrientes. Cada bulbo puede generar una nueva planta, como el tulipán, la cebolla, ¿sí? La papa, el ajo, todo ello. ¿Sí? Tubérculos. Son tallos o raíces engrosadas que almacenan nutrientes y pueden producir nuevas plantas, como la papa, la begonia, la tuberosa, raíces tuberosas, etc. Eh, ¿Cuáles son las diferencias? Que una, por ejemplo, los bulbos son de la raíz, sale la estructura de tejido de manera subterránea. ¿Sí? Y el tubérculo es la estructura completa, sin, sin la raíz adjunta. Es que más o menos, ¿a qué me refiero con eso? Está la raíz y esta produce, por ejemplo, las papas, no sé, o los rabanitos, ¿sí? Y hay otras que de la estructura o del tejido salen las raíces. Entonces, una está conectada a la raíz y otra, a partir de ella, salen las raíces, ¿sí? Una a partir de los bulbos y otra a partir de los tubérculos y de los bulbos. Ok. Y aquí ya lo vamos a ver un poco más detenido. Bueno, continuando con ellos, hay otros tipos de reproducción. Lo que estamos viendo nosotros en laboratorio, en el invernadero, como los esquejes, que es cortar porciones del tallo, hoja o raíz de una planta para su reproducción. Y tiene que ser, bueno, me voy a adelantar una imagen que está más adelante. Aquí está. De esa forma pueden ser los cortes de esquejes. De forma simple o lateral, de talón, que tiene que tener una porción del tallo y del brote de donde vamos a realizar el corte. Corte transversal que tiene que tener tanto del lado izquierdo como del lado derecho la ramita para hacer el corte. Entonces, si se fijan, el corte simple es un corte de tajo, no se lleva nada del tallo, nada más se lleva el brote. El corte de talón tiene que tener una extensión del tallo junto con el brote. Y luego el corte transversal tiene que tener las dos secciones del brote, del tallo, bueno, perdón, el tallo, eh, tanto la extensión del tallo de los dos lados,
del tallo de la planta y del brote también tiene que tener la extensión. Casi siempre son 3 hojas, ¿sí? Entonces, una es un corte, corte seccionado, uno tiene un corte lateral con una fracción del tallo y otra tiene un corte bilateral que tenga las dos secciones del tallo y del brote a sí mismo. Ok, me regreso acá. Entonces, las formas de reproducción son los cortes por esquejes, como lo acabamos de ver. Eh, Algunos ejemplos son el geranio y la hiedra. Los acodos también es doblar una rama para que ésta, al enterrarla en el suelo, pueda formar otra planta que esté unida a la planta madre y que ésta empiece a brotar otra vez. ¿Por qué? Por ese mismo rompimiento o ese mismo doblez que tuvo, y al estar en la tierra agarra más nutrientes, produce tejido y luego vuelve a generarse otra. O sea, son como seccionar la planta pues, así en zigzag y luego que vayan saliendo estructuras laterales hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? La planta madre, un doblez, aquí genera otra nueva y luego vuelvo a doblar otro, genera otra y así, ¿sí? Como estructuras de entrelazado. Y algunos ejemplos entre ellos que se pueden realizar son el ficus, los rosales, este, todas las plantas espinosas se puede hacer eso, ya que tienen un efecto de defensa, que esto les ayuda a producir más savia y necesidad de reproducirse, y esto les ayuda eh, a producir mayor tejido de manera subterránea, aunque estén doblados los tallos. Y luego los injertos, la mayoría los conocemos, es unir una parte de la planta con otra diferente por medio eh, de cortes medios, de brotes específicos cerca del área de la producción vegetativa y floral, que a menudo se utiliza para potencializar variedades, ¿sí? Características de una hacia otra, de resistencia, de potencialidad de rendimiento, de producción, de floración, de resistencia, etcétera, ¿sí? De todo tipo. Y se utiliza mayormente en frutales. Y aquí podemos ver más ejemplos. Por ejemplo, en los tubérculos, en los bulbos, ahí está el tulipán, por ejemplo. De los rizomas, el lirio, la grama, el estolón, el trébol, fresa, ¿sí? Aquí pueden ver cómo están. De los estolones, lo que yo les decía, que una planta conecte a otra. De los esquejes, por medio de cortes que generen brotes depositados en el suelo. Rizoma, ¿sí? Bulbos, tubérculos, ahí está. Aquí era lo que yo les decía, que que de la estructura salgan las raíces, incluso de forma externa, y de otra que sea de manera subterránea, ¿sí? Y que estos conectan a partir de las raíces. Bueno, a ver, continuamos. Aquí está de manera general. La reproducción natural, como todos los que vimos, por estolones, hojas, rizomas, bulbos, o de forma artificial por cortes de acodos, de injertos, estacas, esquejes, ¿sí? Ahí está de manera general. Y luego aquí les vuelvo a poner otro diagrama, igual, de las mismas estructuras de reproducción, desde tubérculos a esquejes, ¿sí? Ahí están los cortes y estos son otros tipos de reproducción artificial. Una am, que se le ha dado mucho auge en esta época sería la de micropropagación o la propagación in vitro, que sería en tubos de ensayo, en depósitos o en cubiertas de vidrio para producir muchas plantas idénticas en un ambiente controlado, ¿sí? Por medio de estructuras o partes pequeñas de la planta, a partir de meristemos. Y el cultivo de tejidos es muy similar, pero este es a partir de extensiones de tejido de células vegetativas, con cortes y con reproducción en laboratorio, cajas Petri en microscopio, de cultivos estériles y controlados. ¿Qué quiere decir? Plantas que se les pueda realizar cortes, eh,
micrométricos, nanométricos, cortes pequeños y que estos se puedan reproducir eh, en cultivos de caja Petri, se puedan producir este, con hormonas, con bioestimulantes en laboratorio para que pueda extenderse un poco más esa planta o ese cultivo, ¿sí? Plantas que eran o estériles o que eran controladas. A eso se refiere. Y ahí está otra vez el diagrama de los cortes de esquejes, ¿sí? Y ahí están las referencias de toda la información de lo que les puse y ya esta se encuentra en la plataforma incluso. Esto sería un breve repaso de lo que vimos. Sí les recomendaría que lo que pasé más rápido y si quisiera que lo checaran un poquito más detalladamente, sería las partes de la flor. Esta nada más se los puse para recordarlo, pero ahí la verdad está mucho mejor el diagrama que les puse en el cuaderno. Chequenlo, repásenlo. Si hay dudas, lo volvemos a ver en el salón de clases con respecto a las partes de la flor. No hay ningún problema. Pero aquí sería hasta el momento. Espero que les haya ayudado para complementar un poco la información. Seguimos al pendiente, cuídense y estamos a la orden. Nos vemos pronto. Hasta luego.